buenos días o ya buenas tardes. Estamos aquí de regreso después de que la semana pasada tuvimos un puente. Espero que hayan disfrutado mucho estar con su familia. Y estamos aquí en la clase número 7. Y quiero felicitar a todas y a todos los que han ido perseverando. Generalmente todos nos entusiasmamos cuando iniciamos algo, pero realmente el arte en la vida, amigas, sí o no, es perseverar, continuar hasta el final. Y las animo, van a ser 12 sesiones, las animo, ya vamos más allá de la mitad, que vayan hasta el final. Toda la información que tiene este maravilloso libro es importante, necesaria, útil. Y aparte no es como para archivarla, es para aplicarla día a día. Realmente creo que podemos, Dios a través de toda su instrucción en la pacificación nos puede dar un mejor testimonio, una mejor vida, una mejor calidad en las relaciones, nos puede dar crecimiento, nos puede llevar a estrechar y acercarnos más con los demás. Y pues bueno, ¿cómo se llama? El título de este día es A Solas con Él. Estamos entrando a la tercera parte del libro y nuestro versículo líder, y el que yo les animo a memorizar, acuérdense, el Señor nos pide memorizar su palabra y realmente es sumamente útil, porque si nos proponemos ir memorizando cada capítulo el versículo líder, con eso vamos a anclar y vamos a relacionar lo que aprendimos en cada capítulo. Entonces, ¿qué vamos a memorizar esta semana? Es Mateo 18:15, que dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Eso es Mateo 18:15. Y lo que vamos a ver exactamente hoy es, yo creo que una de las partes más difíciles y donde más se requiere de Dios, de su consejo y de su espíritu para ir con ese hermano a solas, no comentarlo con nadie más. Realmente necesitamos ayuda de Dios, porque en lo natural, en nuestra carne, queremos comentarlo con alguien más, pero la instrucción es claro, ir a solas con Él, y la parte central de esto es hacerle ver su falta. Y ahí es donde muchas veces fallamos, en cómo hacer verle, que vea la falta dentro de un conflicto a la persona. Generalmente se genera más conflicto. Piensen en los conflictos que han tenido, las cosas, ya hablamos en la primera parte, fue glorifique a Dios. Hablamos de que había dos respuestas al conflicto, o de escape o de ataque. Lo que Dios nos está llevando a aprender es a buscar respuestas de paz, que es la loma resbaladiza, si se acuerdan, y me gusta mucho esto de resbaladizo porque es muy fácil caer, atacar o escapar. Realmente mantenernos en la cima de la loma resbaladiza buscando respuestas de paz, se requiere la ayuda de Dios y una determinación absoluta para estar ahí y que no nos gane nuestra naturaleza, nuestra carne. Entonces, vamos a recordar un poco. En la primera parte se llama Glorifique a Dios, y aprendimos que cada que hay un conflicto, el primer pensamiento o lo primero que debemos de reflexionar es cómo a través de este conflicto yo puedo revelar la belleza del carácter de Dios. Habíamos dicho que es como cuando vamos a correr, nos preparamos para hacer una carrera de 100 metros, es cuando tomamos la posición correcta de arranque para enfrentar esa carrera y llegar a la meta y poder ser la triunfadora. Es importante cada que hay un conflicto, sobre todo obviamente un conflicto mayor, un conflicto que requiere que haya pacificación, que requiere que haya reconciliación, tenemos que partir de esta idea. ¿Cómo a través de esto yo voy a mostrar, a revelar la belleza del carácter de Dios? Si partimos de ahí, partimos bien, con el filtro adecuado para ya ir tomando las decisiones y la actitud y el consejo adecuado para ir enfrentando. En esta parte vimos que el conflicto brindaba oportunidades, vimos que estábamos llamados a vivir en paz. ¿Se acuerdan en Romanos? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. También vimos en esa primera parte que confiemos en el Señor y hagamos el bien,
tenemos muchos miedos cuando hay un conflicto, pero que confiemos. Si el Señor nos está llamando a ir y a enfrentar el conflicto, confiar y hacerlo a la manera de Dios. En la segunda parte vimos, el título era Saque la viga de su ojo, y se refería a la primera parada, digamos, en el conflicto es la primera parte, o de donde yo arranco, es a través de este conflicto cómo voy a revelar la belleza del carácter de Dios. El siguiente paso es observarme, autoexaminarme y ver en este conflicto qué parte ha sido mi responsabilidad, ¿no? Ver la viga que está en mi ojo antes de ir a solas con él y hablar de la paja de su ojo. Y dentro de analizar qué parte me corresponde, vimos el capítulo de ¿vale la pena pelearse por esto? Es el momento a veces de evaluar. Realmente ahí vimos los parámetros, evaluar si vale la pena hablar del asunto o realmente pasar por alto la ofensa. También vimos que el conflicto, dentro de evaluarme, de observarme mi parte en el conflicto, vimos el capítulo del conflicto comienza en el corazón, y ahí aprendimos que los deseos, aunque sean buenos, cuando se han intensificado y se han vuelto pasiones, solo que nos llevan a guerrear, nos llevan a conflictos. Entonces, esa era una parte muy importante, analizar si en mí hay un deseo intenso que se ha vuelto como pasional, que está disparando conflictos o problemas con los demás. Dentro de analizarme o de observarme, aprendimos a preparar una confesión. Una vez que ya he visto cuál es mi parte de responsabilidad en el conflicto, ya sea poca, ya sea mucha, cómo hacer una confesión. Y vimos, el título de ese día fue La confesión trae libertad, y en especial esa clase, amigas, creo que es sumamente útil. Una confesión bien hecha, la verdad, abre camino a la reconciliación, abre camino para que el otro quiera también reconocer su parte, abre camino para que el otro pueda extender perdón. En fin, yo creo que la confesión es una parte, el aceptar qué parte de responsabilidad me toca y expresarlo adecuadamente es como echar toda la base del cimiento para establecer el puente de reconciliación y de conexión de nuevo que se ha separado, ¿no? Porque el conflicto sobre todo lo que trae es una separación. Y hoy entramos en la tercera parte, que es restaurar humildemente. Y hoy vamos a ver en especial la parte de a solas con él. O sea, ya es el punto donde ya voy a ir con la persona y vamos a hablar de este asunto, donde voy a hacer mi confesión y a la vez le voy a hacer ver su falta, su parte del conflicto. Y esto para mí es como lo más difícil, amigas, que lo hagamos de manera correcta. Entonces, yo creo que esta parte es una de las formas más desafiantes de servir a otros en medio de conflicto, es ayudarlo a ver dónde se ha equivocado y necesita cambiar. O sea, es necesario en el conflicto, no todo es pasar por alto la ofensa, y generalmente o atacamos o pasamos por alto la ofensa y pasamos por alto cosas que no se deben de pasar por alto. Y esta es la parte desafiante, ¿no? Ayudar a ver dónde se ha equivocado y dónde la persona con la que tuve el conflicto necesita cambiar. Así como ya yo fui a Dios y me mostró dónde estuve mal, dónde necesito cambiar, ahora toca esa parte de irle a hacerle ver su falta, como dice Mateo 18:15. Y ahí es donde muchas veces tropezamos. Y aparte recordemos que esta es una de las oportunidades del conflicto. Veíamos que el conflicto trae la oportunidad de que yo crezca más hacia el carácter de Cristo, que la otra persona también pueda crecer, ¿no? Rectificar cosas que está haciendo mal, o que se dé gloria a Dios. Es parte de las oportunidades que nos da el conflicto y que utiliza Dios para nuestro crecimiento. Entonces, este es el punto del conflicto donde yo voy a servir a los demás. Yo cuando le aprenda a hacer ver su falta de acuerdo al consejo que nos da Dios de su palabra, yo ahí estoy sirviendo a la otra persona, estoy ministrando.
Ahora, algo que hay que entender, amigas, es que definitivamente restaurar significa mucho más que confrontar. Porque si vamos a Mateo 18:15, si me quieren acompañar, miren, dice así, voy a leer el 15 tal cual. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si yo leo aisladamente este versículo fuera del contexto donde está, puede parecer como que yo debo de utilizar la confrontación directa para forzar a otros a reconocer que han pecado o sus faltas. Pero fíjense, a mí me maravilló ver el contexto y conectar. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos porque, bueno, las Biblias ponen subtítulos y dividen como en temas y a veces cortan el hilo del contexto donde está. Pero fíjense, ahorita vamos a leer ahí mismo en Mateo, del versículo 11 al 14, o sea, lo que hay antes de llegar a este punto donde dice que vaya por mi hermano que ha pecado contra mí. Fíjense, versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y fíjense cómo conecta con el 15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, esto está en medio de un contexto, y lo está hablando Jesús. Jesús está pidiendo algo mucho más amoroso y redentor que simplemente ir a confrontarlos con una lista de sus fallas. Fíjense, la idea es ir a rescatar una oveja que se ha extraviado, ¿no? Esta ovejita que se extravió, cometió una falta contra mí y la idea es que yo vaya a buscarlo a solas para traer esa ovejita, no solamente para decirle tú esto y esto, sino la idea es regresarla al rebaño, regresarla al camino. Y luego, fíjese, si ven del versículo ahí mismo en Mateo 18, del versículo 23 al 35, es cuando se nos narra la parábola del siervo malo, del siervo que el rey le perdona una gran deuda y luego, después de que él es perdonado, sale y anda estrangulando a su consiervo porque le debe 20 pesos, por así decirlo. O sea, las comparaciones. Ahí Dios lo que está mostrándonos en esta parábola del siervo infiel es para recordarnos que debemos de ser tan misericordiosos y perdonadores entre nosotros como lo es Dios con nosotros. Y en medio de esto está esta situación del conflicto. Entonces, este es el contexto en que nos está diciendo, ve y busca, por lo tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, a solas. Fíjense, de hecho en el versículo 23 dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Nosotras, está dirigiéndose a los hijos. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, aunque estamos aquí en el reino de esta tierra, nuestra nacionalidad es la del reino de Dios y está metiendo esta instrucción de arreglar nuestras relaciones personales como ciudadanos del reino de Dios, ¿no? En dónde está nuestra identidad, cómo nos vemos a nosotras mismas. Si nos vemos como ciudadanas del reino de Dios ante un conflicto, cuando yo vaya y hable con alguien acerca de lo que ha fallado, yo debo de llevar en mente el contexto. Por un lado, que hay que ir a traer esa ovejita que se ha desviado, con la que tuve un conflicto, y por otro lado, que yo debo ser tan misericordiosa y perdonadora como que nos lo muestra en la parábola del siervo infiel con ella, ¿no? En lo que haya pasado. Esa es la actitud para ir a hablar con alguien.
Entonces, de hecho, fíjense, la palabra confrontación pocas veces es usado en la escritura para describir el proceso de hablar con otro acerca de sus fallas. Y nosotros luego pensamos, si hay un conflicto y tengo que ir a hablar con alguien, lo voy a ir a confrontar. Pero de hecho no es una palabra que se utilice muy comúnmente en la Biblia. De hecho, vamos a ver ahorita. De hecho, para ministrar, y fíjense, la palabra ministrar es servir. Dentro del conflicto, cuando yo vaya a ir, ¿qué idea debo de llevar? No que ahorita me las va a pagar, ahorita me voy a desahogar, que ahorita, o sea, la idea cuando yo voy a ir a hablar con esa persona y hacerle ver su falta, mi idea es ministrarlo, o sea, servirlo. Dice, para ministrar a otros, la Biblia, por ejemplo, nos llama una amplia gama de actividades. Vienen palabras como confesar, enseñar, instruir, razonar, mostrar, alentar, corregir, advertir, amonestar, reprender. O sea, hay muchas maneras de llegar a hacerle ver su falta. No es solamente una confrontación ahí cara a cara, dos encontrones. Si bien habrá momentos donde tenga que ser algo así. Si bien este proceso de restauración puede requerir a veces la confrontación directa, no olvidemos que la Biblia nos enseña que hacerle ver su falta lo podemos hacer de muchas otras maneras y en muchas otras tonalidades, mucho más compasivas, mucho más, aparte mucho más efectivas, amigas. O sea, realmente cuando llegamos así directo y metemos la espada, pues la gente obviamente se cierra y está en autodefensa. Y aparte recordar algo, la idea de ir a hablar con la persona no es para hacer un conflicto todavía mayor, que es lo que muchas veces nos pasa. Nosotras estamos llamados a no dejar que los desacuerdos entre nosotros degeneren en peleas. Dios no nos llama a ir a buscar a este hermano que ha pecado contra nosotros para hacer una pelea más grande, no es para desahogarme, no es para vengarme, no, es para restaurar, es para ministrar, es para servir, es para edificar, es para traer esa ovejita que se ha extraviado. Entonces, realmente necesitamos, si vamos a hacer esto, pedirle a Dios que nos ayude a discernir y ser flexibles para poder usar el enfoque más efectivo según sea el caso. No es directo, es realmente una situación para las que somos impulsivas, pues es todo un reto. El saber esperar, el realmente pensar la situación, el orar y poner delante de Dios y decirle que Dios muestre realmente cuál es la manera más efectiva para llegar a hacerle ver su falta. Recuerden que cuando hablamos de sabiduría es buscar las mejores metas, fines o propósitos y la manera más segura de lograrlo. ¿Cuál es la meta? Traer esa ovejita, es restaurarla. Y ahorita vamos a hablar más de qué quiere decir todo esto. Entonces, soy sabia si yo busco la manera más segura de lograrlo, ¿no? La Biblia nos enseña que hay mejores maneras de arreglar, de hacer esta parte del conflicto, de hacerle ver su falta, que encarar directamente y bruscamente a otros en relación a sus faltas. Por ejemplo, hay confrontación indirecta y vemos muchísimos ejemplos. Si vamos a Juan 4, nosotros podemos ver de hecho creo que vale la pena, vamos amigas a Juan 4, vemos cómo Jesús trata con la mujer samaritana. Vamos a ver. Fíjense cómo Jesús hace una confrontación indirecta donde Él hace preguntas y la lleva a pensar y a evaluar su propia vida y a mostrarle cuál es su verdadera necesidad. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes agua viva?
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Y sigue ahí en Juan 4 esta conversación. Vean cómo Jesús utiliza una manera indirecta a través de preguntas donde que es sabiduría, le hace ver cuál es su verdadera necesidad, porque esta mujer está buscando maridos y maridos para saciar su sed, una necesidad de amor, de seguridad, de propósito, de identidad, muy seguramente que solamente Dios, pero Dios no llega y dice: eres una adúltera que ha estado con todos los del pueblo, ¿no? O sea, llega de lado. De hecho, vemos nosotros en los evangelios que Jesús utilizaba muy frecuentemente las parábolas e historias como formas elípticas de ayudar a que las personas vieran sus pecados. Es sumamente útil las parábolas y el llegar así como de lado, porque la gente entonces no pone una pared de autodefensa o se siente agredido, sino dejas que la propia persona caiga en cuenta en sí. También tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Pablo con los atenienses, cuando se encuentra en el Areópago y ve que tienen ahí 1000 ídolos, no llega agrediéndolos y dice: ustedes, aquí solamente hay un solo Dios, y los confronta así bruscamente, sino busca un tema en común y parte de ahí, ¿no? Cuando ve el lugar al Dios desconocido, toma su contexto y de ahí parte. Tenemos muchos ejemplos en la escritura. De hecho, por ejemplo, cómo fue que la reina Esther fue con el rey Asuero a hablar acerca de esto que iban a hacer contra los judíos, matar al pueblo. Se preparó, hizo un banquete, luego hizo otro, o sea, no fue y directo, ¿no? A hablar con esto del rey. Natán, cómo confrontó a David. La verdad vale mucho la pena que leas segunda de Samuel 12 del 1 al 8. De hecho, miren, vamos, creo que sí vale la pena. Vean cómo Dios guía a Natán a hablar con el rey David cuando pasa este asunto de Betsabé. Fíjense lo que dice: un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que este hombre merece la muerte, y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y Judá, y si por esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. Fíjense, o sea, qué manera nos muestra la Escritura. Está confrontándolo con un pecado gravísimo: adulterio, asesinato, y Natán es guiado a llegar por medio de una historia, ¿no? Entonces, si bien a veces será apropiado confrontar directamente en algunas situaciones, nunca debemos de hacerlo automáticamente, amigas. Realmente tenemos, cuando vamos a aplicar Mateo 18:15 y vamos a ir a hablar a solas con el hermano y hacerle ver su falta, sí requiere una preparación de orar, de pensar,
de ser sabias, pues, recordar cuál es la meta y el propósito y la manera más segura de lograrlo, ¿no? El proceso, ahora otra pregunta que puede haber, el proceso de reconciliación siempre debe de empezar cara a cara, o sea, luego, pues vamos a ver la escritura. A mí me encanta cómo nos pone ejemplos de todo. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú? Cuando Jacob ya viene de regreso con sus esposas y sus hijos y sus ganados y sabe que Esaú salió ahí con cantidad de gente suya, él por adelantado manda mensajeros con regalos y regalos para ir ablandando el corazón de Esaú, y luego ya tuvieron un encuentro cara a cara, ¿no? Entonces muchas veces puede ser que Dios te guíe a ver que no es luego ir cara a cara. A lo mejor un emisario y la preparación del terreno puede ser adecuado. Vemos por ejemplo también en Génesis 50 al final, cuando ya por fin muere Jacob, los hermanos tuvieron miedo, dijeron, no, ahora sí, ya que no está nuestro padre, ahora sí José, a ver cómo nos va con José después de todo lo que hicimos. Y ellos ahí en Génesis 50 vemos cómo ellos mandan un emisario para decirle, y es una parte hermosa, bueno, no vamos a ir porque no tenemos mucho tiempo, hay muchos pasajes, pero ellos mandan un emisario, que yo no sé si fue mentira o fue verdad, pero le dicen a José, oye, tu padre mandó a decir antes de morir que te apiadaras de tus hermanos, y es cuando vienen las palabras maravillosas de José de entender que esto Dios lo había llevado con un propósito para preservar una gran nación, ¿no? Entonces también vemos, hay muchos casos, pero vemos a Bernabé con Pablo. Antes de que Pablo quisiera ir a Jerusalén, pues todos le tenían miedo, porque cuando salió de ahí, él era el perseguidor, era el asesino, el que apedreó a Esteban y arrastró a los creyentes. Entonces Bernabé se adelantó, habló con los apóstoles, les comentó todo acerca de Pablo, de su conversión, de su encuentro con el Señor, y después ya trajo a Pablo. Entonces, ¿se fijan, amigas, cómo hacerle ver su falta a alguien o arreglar un conflicto no es algo de bote pronto? Es algo importante, es ir por esa ovejita descarriada y traerla de nuevo. Esa es la idea. Y tenemos que ir con un espíritu y un corazón, no del siervo infiel que fue poco misericordioso y poco perdonador, ¿no? O sea, en medio de esto está esta enseñanza. Sabemos que la Biblia enseña que una reunión cara a cara donde se puede expresar y confirmar el arrepentimiento, la confesión y el perdón, y experimentar juntos la gracia, es esencial para una reconciliación genuina, aunque se comience con un emisario. O sea, si llega el momento, vamos a ver cuándo, por ejemplo, no es recomendable, por ejemplo, si hubo abuso en cuanto puede ser sexual para un niño, para alguna persona, abuso de poder. A lo mejor no es el caso para esos casos, pero en los demás casos sí es necesario finalmente, si hay un emisario, después sí es importante llegar a ese momento donde estamos cara a cara, pero donde tú ya hiciste ciertas cosas para preparar el terreno y ablandar el corazón de la persona. Porque vamos a recordar algo que pasó con la reconciliación entre David y Absalón. ¿Se acuerdan? Ahí en 2 de Samuel también, todo el capítulo 14, les recomiendo mucho que lo lean y observen. Fue muy interesante porque primero Joab manda a una mujer y prepara como una parábola para David para que caiga en cuenta que él hace muy mal en no perdonar a su hijo, en tenerlo desterrado fuera de Israel. Y ya después entra Joab directo y apela, ¿no?, a que David perdone a Absalón. Y David dice, sí, adelante, que regrese, ¿no? Pero hubo toda una preparación. Pero ahí falló en algo Joab. ¿Y en qué creen que falló? En que pues hizo muy bien, mandó a esta mujer, preparó una parábola para que él entendiera que era importante perdonar a Absalón, que regresara a Jerusalén, pero falló Joab en buscar que tuvieran un encuentro cara a cara David y Absalón. Y lo demás ya sabemos, Absalón se llenó de amargura, de resentimiento,
y finalmente se produjo una rebelión por parte de Absalón donde murieron miles del pueblo de Israel, ¿no? En Jerusalén. Entonces sí es importante, aunque tú prepares el terreno, finalmente sí es apropiado tener ese punto donde ya estamos cara a cara y donde se pueda dar toda la reconciliación en forma. Ahora también esto es algo, por un lado está la instrucción de Mateo 18:15, si alguien pecó contra ti, te dice ve y búscalo. Pero también tenemos otra instrucción en Mateo 5, 23 y 24, que ya habíamos hablado un poquito acerca de esto, y se los voy a leer. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces aquí tenemos otra parte donde hay un conflicto silencioso, ¿no? Y la instrucción es muy clara, ¿no? Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, Dios está diciendo, ve y búscalo y reconcíliate, aclara eso. Ahora, ¿qué podría estorbarme para ir a buscar al que tiene algo contra mí? ¿Qué podría detenerme de dar ese paso de seguir el consejo de Dios? Pues miren, si yo considero que las quejas de la otra persona no están infundadas, no tienen un fundamento real, o culpo al otro por lo sucedido, pues puedo pensar que yo no tengo la responsabilidad de ir a buscarlo. Pero finalmente Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Es claro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, porque bien que sabemos, digo, no nos confundamos, a veces es simplemente que el hermano tuvo un mal día, andaba descuidado y no te saludó, pero bien que sabemos cuando hubo algo, pasó algo y se hizo como un distanciamiento y ya el hermano está ya con la cara de puchero y así como que yo me puedo hacer la loca y decir, ya se le pasará, ¿no? O bueno, pues él fue el que me contestó feo, no sé, yo puedo autojustificarme y realmente hacer todo mi teatro mental para no ir y buscarlo. Pero la instrucción es clara, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, tú tienes que ir, ¿no? Y hay que entender algo, amigas, solamente escuchando a otros cuidadosamente podré descubrir pecados, fallas de las cuales yo no estaba consciente, ¿sí o no? Hay cantidad de cosas, amigas, que hacemos que a veces no estamos conscientes. Así como que la carne pone un velo y no es fácil a veces salirnos de nosotras mismas y observar nuestras maneras, nuestras caras, nuestras faltas. Entonces es importante ir, porque a lo mejor esa persona tiene que decirme algo de lo cual yo no estoy consciente, ¿no? O también me puede ayudar para aclarar con la otra persona que sus quejas son infundadas, que a lo mejor fue un malentendido, porque muchos de los conflictos realmente, amigas, son malos entendidos. Muchos conflictos que a veces hay son malos entendidos. Entonces, tengo que hacer este paso de ir. Ahora, hay buenas razones por las cuales yo debo de ir a buscarlo. Y al mismo, en Mateo, fíjense el contexto. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo del 21 al 23, miren lo que dice. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, ahí es donde viene ya la instrucción. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con el hermano. O sea, ve y arregla ese problemita, aclara esa situación, ¿no? Y aquí nos da una buena razón. Porque esa persona, tú dejas a tu hermano con un enojo que le está causando un daño. Todo el corazón de la pacificación, amigas, es el amor.
es como el centro, es el motivo, ¿no? Estar inclinadas a hacerles bien a los demás. En eso se resume la ley de los profetas, en amar al Señor y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, por amor al hermano, a lo mejor ese hermano tú ni estás enterada y no duerme y no vive tranquilo porque está, como dicen en mi pueblo, con la muina. Yo no soy del pueblo, pero como si lo fuera, ¿no? Está con la muina que lo corroe, el enojo que lo corroe. Miren, otra buena razón para ir a buscarlo nos lo da en Efesios. Acompaña en Efesios capítulo 4, del versículo 30 y 31, dice que también debo de ir a buscar a mi hermano si veo que tiene algo contra mí y está enojado. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en ustedes. Por amor al hermano, a lo mejor yo digo, pues yo estoy a gusto, a mí no me importa, no, yo no tengo enojo, yo la verdad lo que pasó, fue cosa menor, ¿no? Yo la verdad no me enredo tan fácilmente en cosas. Ok, a lo mejor tú no estás enojada y tú ese raspón que tuvieron o ese malentendido lo pasas sin pena ni gloria, pero por al amor al hermano, si el hermano lo ves que ha demudado su rostro contra ti, por amor a él, tienes que ir a ayudarlo a que no apague el Espíritu Santo con el enojo o esté en mala situación con Dios. Aparte también ahí en Mateo 5 nos dice que vayamos y nos pongamos de acuerdo antes de que eso se haga un problema mayor, ¿no? Hay veces por no ser diligentes, que dentro de Mujer de la Palabra ya vimos uno de los rasgos de carácter, es hacer prontamente las cosas y de la mejor manera. A veces algo que era malentendido a veces toma proporciones muy grandes, incluso ahí dice Mateo que hasta puede llegar a una situación jurídica, ¿no? Ya llevando al extremo. Aparte, amigas, yo estoy llamada como hija de Dios a buscar la unidad. Estoy llamada a dar un testimonio de unidad. En esto sabrán que son mis discípulos, el que se aman unos a otros, el que nos vean unidos, familias unidas, levanta el nombre de Dios, habla de que ahí está pasando algo, relaciones restauradas, iglesias, ministerios, oficinas unidas. Yo estoy llamada a eso, no es opcional. Aparte, amigas, finalmente es paz mental, saber que estoy bien con todos, ¿sí o no? Es como, igual tú puedes decir, no me importa, qué exagerado, no, yo estoy bien, o sea, ya se le pasará, pero la verdad es que tenemos ese pendiente, ¿no? O cada que veamos esa persona va a brincar el tema. Entonces, no, es sí o sí, amigas, sí o sí, a mí me encanta, ¿no? Por donde la quieras ver, estamos llamadas a ir y buscar y estar en paz con todos. Ahora, si bien la Biblia habla de la confrontación constructiva, no son permisos para andar de entrometidas. También, ¿no? No puedo entrar a muchísimos más detalles que me gustaría. Les recomiendo mucho las que tienen el material, que lean el capítulo completo, porque sí les van a dar ahí muchas más cosas muy importantes y elementales que yo considero para poder resolver los conflictos. Pero miren, aquí en 1 Timoteo 5:13 dice, además, está hablando de las viudas, ¿no? O de mujeres que están solas. Además aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa, y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. O sea, no estamos llamadas a estar, oye, ya vi que aquel hermano cometió una falta, o sea, y para todo voy y estoy confrontando, buscando o haciendo parábolas o una y otra vez con todo, cuando no es el caso. Miren, también aquí en 1 de Pedro 4:15 dice que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón, malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Fíjese junto a qué lo pone esto de andar de entrometidas.
Dice que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. No abusemos de esta instrucción, tengamos criterio, amigas, tengamos criterio. De hecho, ya vimos la clase donde vale la pena pelearse por esto, o sea, hay que tener criterio, no es para todo y con todo, pues ya me voy a volver aquí la que endereza y le hago ver sus faltas a toda la comunidad. Pues no se trata, ¿no? De hecho, el libro, el autor dice, ¿se siente usted ansiosa por ir a mostrar el pecado a su hermano? Y dice que si yo me siento ansiosa, que entonces quiere decir que no estoy lista ni preparada para hacerlo. O sea, si yo tengo esa ansiedad y esas ganas de estar yendo por los hermanos a decirles sus cosas, esta ansiedad pues muy probablemente es un signo de mi falta de madurez y que precisamente no estoy capacitada para hacerlo. Ahora, eso no quiere decir de que, bueno, pues no lo hago, no, si llega a ver la situación hay que hacerlo, pero hacerlo de la manera correcta, que es lo que vamos a aprender hoy. De hecho, los mejores confrontadores son los que precisamente no tienen muchas ganas de hacer esto, que preferirían no hacerlo, pero que lo van a hacer por obediencia a Dios. Y recordar, cuando sí debo de ir a hacerle a ver su falta al hermano, ya vimos en el capítulo, es cuando él está deshonrando realmente a Dios, que es así algo muy evidente y está dejando mal el nombre de Cristo, o está dando un pésimo ejemplo con los hermanos, o cuando está dañando mi relación con él, o cuando está dañando a otros, pues está dañando a sí mismo. No podemos pasar de largo y decir, bueno, paso por alto la ofensa, ¿no? Ahí ya vimos en ese capítulo cuándo sí es importante ir. Ahora, así como tenemos a los que estamos ansiosas por ir a ver, decirle a los hermanos sus fallas, también está el otro extremo de las que estamos reacias a hablar del pecado, cualquiera sea la circunstancia. Porque pues, aparte yo tengo como varias estrategias teológicas para mis respuestas de escape, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 7, del 1 al 5, yo puedo decir, no, pues Dios dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y por la medida con que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja en el ojo que está en tu hermano y no la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero nos olvidamos de la última parte del versículo 5. Decimos, no, entonces yo ya veo la viga, y yo digo, no, a mí no me toca ir a juzgarlo. Pero la última parte del versículo 5 es muy claro. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es claro, o sea, tenemos que ir, ¿no? Entonces no es una excusa, este pasaje no es una buena excusa teológica para no hacerlo. También puede venir a tu mente Mateo 5:39. ¿Se acuerdan qué dice? Es más, voy a leer desde el 38. Dice, ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esto no está hablando, amigas, de que nosotros no tengamos que ir a confrontar, a hablar, a hacerle ver cuando algo está mal. No espiritualicemos. Todo esto de pacificación, amigas, de arreglar conflictos, tiene que ver con saber poner límites. Y puede ser otro pasaje que tú digas, no, pues yo tengo el amor, todo lo puede, todo lo soporta, o sea, la instrucción de Dios es completa, ¿no? Obviamente esas cosas no honran a Dios. Realmente aquí en Mateo 5:39 no está prohibiendo la corrección, sino tomar la ley en tus propias manos y tú vengarte en tus propias manos, cuando Romanos dice que dejemos que la venganza sea de parte de Dios. Pero ya Dios la justicia será de parte de Dios, pero si toca ir a hablar, tengo que hablar y poner un límite. También el caso podría ser considerar si es pasar por alto la ofensa. Bueno, puede ser que a veces sí te dieron una mejilla
y aplica los principios de pasar por alto la ofensa, puede ser cuando es apropiado, ¿no? Ahora también entender que a veces que nos atropellan sin querer y bueno, podemos sufrir a ver ciertos agravios si realmente esto no trasciende, pero si trasciende, amigas, es importante ir a verlo. También yo puedo decir, pues, ¿quién soy yo para ir a hacerle ver su falta a esta persona? Pero veamos, fíjense qué dice 2 de Timoteo, es lo que les digo, o sea, tenemos que, no podemos estar agarrando cachitos de la Escritura, o sea, hay que conocer todo el consejo de Dios. En 2 de Timoteo 2, 23, 26, fíjense lo que dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tú sabes que generan contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que corrija. Pero fíjense, dicen, ok, no debo ser contencioso, ok, entonces yo ahí dejo las cosas, yo mejor ya no voy a hacerle ver su falta. No, siga el versículo 25, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. O sea, si se dan cuenta, estamos llamadas a esto. Dice, tú también puedo pensar, pues bueno, ¿acaso no es tarea de Dios que le muestre a las personas que se han equivocado? Pues el Espíritu Santo da convicción de pecado, justicia y juicio. Pero veamos que Dios utiliza a las personas generalmente para que pronunciemos las palabras que el pecador necesita escuchar. Y ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de David con este asunto, cómo Dios manda a Natán y era importante que lo escuchara, cómo Samuel mandó a Saúl, y lo vemos en muchas partes. Y sí es cierto, hay veces que pues según sea el caso, vamos a ver, igual le toca nada más orar por el hermano y le hará ver su falta, pero también otras veces Dios, por algo viene la instrucción, que vayas y le hagas ver su falta, ¿no? Si Él pensara que en todas las situaciones Él a través de su espíritu dará convicción de pecado y le hará ver claramente su falta, pues no nos estaría dando tantas instrucciones donde dice que vayamos. Ahora, algo que sí es importante, amigas, es que entendamos bien Gálatas 6.1, porque exactamente ese es el versículo donde nos somos llamadas a ir. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, es muy claro, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Pues espirituales tienen que ver, amiga, con estar con el fruto del Espíritu, ¿no? Si yo voy a ir a hablar con el hermano, pues que tengo que estar en esa situación de llenura del Espíritu para que se note el Espíritu, con ese es el fruto del Espíritu, con amor, gozo, paz, benignidad, con bondad, mansedumbre, con templanza. Esa es la actitud en que debo de ir. Ahora, los espirituales tienen que ver mucho con la madurez, y al estudiar este asunto de la madurez en Cristo se refleja mucho en la calidad de tus relaciones. Tú quieres saber cómo se puede ver una creyente madura, ve la calidad de sus relaciones, ¿no? Si tiene una buena calidad de relaciones, no quiere decir que nunca tenga conflictos, sino si sabe precisamente ser una pacificadora, encarar correctamente los conflictos, sus relaciones van a estar en buen estado. Pero si tú ves a alguien que está con pleito aquí, pleito allá, pleito acá, pues ya te está hablando que esa persona no precisamente es la espiritual, ¿verdad? Y aparte tenemos que ir llenos del fruto del Espíritu. Dice, si alguno es sorprendido, ahora fíjense la palabra, cuando dice si es sorprendido en una falta, la palabra sorprendido, también hay algo que entender en esto, es muy interesante, es prolambano, que significa ser alcanzado o sorprendido. O sea, que tiene que ver con alguien que ha sido atrapado cuando estaba con la guardia baja. Y da ahí el autor un ejemplo que me encanta, es como si un pescador se descuida y de repente al echar las redes
echa las redes con su pie enredado y va a dar abajo enredado con la red. Entonces tú estás en esa barca y la idea es que tú veas al que cometió la falta, al que fue sorprendido de esa manera, alguien que se enredó, ¿no? Y está atrapado y no puede salir por sí mismo. Y tú no vas a llegar con ese pescador que está asustado, medio agarrándose del bote para no ahogarse, a regañarle y darle desapes y eres un tonto y cómo se te ocurra, o sea, pero qué descuidadote eres, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Lo que tú quieres es calmarlo, decirle tranquilo, yo estoy aquí, yo te voy a ayudar, a ver, saca una mano, saca la otra, o sea, yo debo de entenderlo así, ¿no? Con esta figura a mí me queda como muy claro y nos puede ayudar para cuando vayamos con el hermano a hacerle ver su falta. Definitivamente, amiga, sería ilógico quedarnos viendo cómo el hermano está ahí enredado en su pecado y se está destruyendo o ahogando. Ya ven la importancia y la relevancia de seguir el consejo de Dios. Tenemos que ir, y yo sé que es la parte incómoda y mucho más cómodo, y lo hablo por mí, podría ser como que bueno, ya que Dios me muestre, mira, por mí no hay problema, yo ni reconozco eso y ya con eso me salgo, pero sería como ver eso, como un hermano que está ahí atorado ahogándose, sería una falta de amor grandísima no ir. Y claro que tengo que ir espiritualmente, ¿no? Llena de amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, con calma para poderlo desenredar y sacar. Y viene otra parte aquí en Gálatas. Entonces ya entendimos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con actitud humilde o de mansedumbre. De hecho, mansedumbre y humilde casi siempre van juntos. ¿Qué significa restaurar? Esa sería la palabra. Catartizo es la palabra que se utiliza en original. ¿Y qué quiere decir? Restaurar se refiere a arreglar, reparar, equipar, completar o preparar. De hecho, lo utilizan a veces como para cuando se te dislocó un hueso, se te fracturó y te lo ponen en su lugar. Es la misma idea de restaurar, volver a poner algo en su lugar para que sea útil. En pocas palabras. De hecho, esta palabra catartizo se utiliza en varias partes del Nuevo Testamento. Se utiliza tal cual cuando habla de que estaban preparando las redes, los discípulos. También es un término que se utiliza cuando Jesús está equipando a los creyentes. También se utiliza cuando Dios está restaurando a quienes han sufrido, y en otras partes. Esta es la palabra restaurar, ¿no? O sea, cuando yo restauro, lo que yo busco es, la meta es hacer a alguien útil para el propósito para el cual fue hecho. Es reparar a personas rotas y restaurarlas a la utilidad del reino de Dios. Esa es la idea. Cuando yo voy a hacerle a alguien, a hacerle ver su falta, es restaurarlo, hacerlo útil para que siga siendo un servidor, ¿no? Pueda ministrar, pueda ser utilizado por Dios, ese miembro útil dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, entender estas dos palabras, sorprendido y restaurar, van a ser claves, y también para hacerlo correctamente. O sea, esto ya me da así la idea de cuál es mi actitud al llegar a hablar con alguien, y también para evaluar cuándo debo de ir o cuándo no, cuando una ofensa o una falta es lo suficientemente seria. Ahora, si el pecado no da la impresión de estar causando un daño serio a alguien, no está dañando relaciones, a lo mejor el mejor camino para esa situación es orar por la persona. A lo mejor ahí sí toca, ¿no? Fíjense, si el pecado no da la impresión de estar causando un daño serio a alguien o a las relaciones, ¿no? O sea, no le causa daño a él o a otros, o a la relación conmigo o con otros, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es orar. Pero si hay un daño significativo, la salud espiritual de ella, y esto ha reducido su salud espiritual y la utilidad a Dios, o sea, esta persona por estar ahí enredado en esa red, agarrándose del bote, ya no es útil para Dios, yo tengo que ir a hablar con esa persona, ¿no? Yo creo que ahí con esos ejemplos nos puede dar como una muy buena directriz. Ahora,
la palabra dice que yo debo de ir tentativamente y repetidamente. Miren, amigas, dando el beneficio de la duda. No, si algo realmente no me queda claro, contundente, que sé que sí fue de tal manera la cosa y me pecó contra mí, es mejor ir como en pregunta, ¿no? A ver, cuéntame qué pasó, como aclarando, porque muchas veces son malos entendidos y a lo mejor yo ya me hago un problema en ese momento si yo me equivoco, si yo me equivoqué en la situación. Entonces hay que ir tentativamente dando el beneficio de la duda y repetidamente. ¿Qué quiere decir? Que si en el momento no se pudo arreglar, voy a tener que seguir buscando el momento para hacerlo. Eso no se puede. ¿Qué pasó? Nada más acordémonos de esto. ¿Qué pasó entre David y Absalón? Por no haber tenido ese cara a cara y que se diera toda la restauración de la relación, después fue una cosa tremenda en Israel, ¿verdad? Entonces, estar abierto a dar el beneficio de la duda y estar abierto a la posibilidad de que a lo mejor yo no evalué correctamente el conflicto, ¿no? A lo mejor realmente es un malentendido. Y ¿qué voy a hacer cuando la otra persona, ya fui y lo hice lo mejor posible y la otra persona así como que generalmente si yo hago una buena confesión, asumo la parte que me corresponde, generalmente la otra persona va a responder bien. Pero ¿qué voy a hacer si esa persona no responde bien? Pues bueno, no caigamos en la trampa. Y si él no actúa como yo esperaba, ¿qué espero? Que él diga, sí es cierto, yo también, o sea, que haga una confesión y sea más sencillo abordar. Ya con eso abordamos el tema de su falta. Pero entonces, si no pasa así, ¿qué debo de cuidar? No caer en la tentación de resaltar los males de esa persona. O sea, si no se abrió bien la puerta para eso, es mejor poner pausa. Al poner pausa, volver a repasar la situación y considerar, dado como se dé el escenario, si puedo pasar por alto la ofensa. O también puedo, sobre una confesión superficial, construir. Por ejemplo, que diga, pues sí es cierto, fui un poco impaciente. Entonces tú haces una confesión así como que toma un pedacito de la responsabilidad muy así, muy por encima, tú lo puedes decir, oye, ¿te puedo decir cómo me hizo sentir que fueras impaciente en ese momento? Y de ahí tú puedes partir para ya enfrentar el poder hablarle de la falta que tuvo. Ahí en el libro vienen muchos ejemplos, realmente te recomiendo. Yo estaba algo nerviosa al preparar la clase porque decía, santo Dios, es muchísimo material y todos los ejemplos que vienen se me hacen indispensables. Pero bueno, te animo, si no tienes el material, ven a Semillas de Esperanza y pide tu material, porque sí, es una guía verdaderamente. Ahora, postergar la confrontación a otro momento, ¿cuánto es apropiado? Pues miren, si no es una cosa muy grave, a lo mejor sí puedo esperar, pero cuando es algo delicado, pues voy a tener que buscar, ¿no? A lo mejor no es el momento, pero volver a venir con otra estrategia, revisar, pedir consejos. Si es algo delicado, que ya tienes que hablar con esa persona y dejar tiempo resultaría en un mal mayor, pues tengo que ver la manera, ¿no? Y mientras, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, los posibles resultados de postergar la confrontación. Y mientras tanto, lo que puedo hacer es trabajar sinceramente en mi cambio y mi actitud y comportamiento. Entonces, mientras que si la persona, si es alguien cercano, me está observando, yo mientras estoy arreglando mi parte, puede pasar esto. Terminar decidiendo, mientras que yo estoy arreglando mi parte, puede ser que yo termine decidiendo que las faltas de la otra persona no son tan graves. Ya arreglé mi parte, realmente darme cuenta que el mayor problema era mío y yo lo generé, o simplemente mi esfuerzo por cambiar para restablecer la relación podría convencer a la otra persona, ¿no? Podría motivarla para buscarme y reconocer. A la hora de que yo cambie, eso podría como redarguirle y decir, híjole, sí me porté mal. O finalmente el tercer escenario, si en ese momento ya no se pudo hablar abiertamente el tema, y tú das un poco de espacio a que trabaje el Espíritu Santo también,
hay que dar espacio, ahorita platicaba con Alma, ¿no? De esto, hay que dar espacio a que el espíritu, a veces no en ese momento, pero si nos preparamos y hablamos bien, a lo mejor hacen eco y es lo más seguro. Si se repite la ofensa más adelante, estaría en una mejor posición para encarar la ofensa. A lo mejor en ese momento esa persona pues ya no quiso hablar, no se abrió, pero ya hay un antecedente, ¿no? Entonces si vuelve a pasar, pues ya puedes partir de ahí. Entonces amigos, pues esta es la lección de hoy, ir a solas con Él. Nuestro versículo a memorizar fue Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y pues bueno, ahorita nos contactamos en Zoom y listas para la próximo martes. Aquí estaremos. Para las que están llevando el material, vamos a ver, ay, me encanta, el capítulo 8, hable la verdad en amor. Este título y el contenido creo que es la clave de muchas cosas y este es el desafío para todo, amigas, aprender a hablar la verdad en amor. Y pues muchas gracias, ahorita nos contactamos en Zoom para sus comentarios, orar y dudas que tengan. Que tengan un bonito fin de semana. No es fin de semana, es martes. Bonita semana.